La historia de la peste negra, esa devastadora epidemia que arrasó Europa en el siglo XIV, está llena de misterios y verdades sorprendentes. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la realidad detrás de esta tragedia pandémica es mucho más compleja y fascinante de lo que generalmente se piensa? Lo que viene a continuación no solo te conmoverá, sino que también cambiará por completo tu percepción de este oscuro capítulo de la historia. Prepárate para descubrir la sorprendente verdad detrás de la peste negra, un relato donde el temor, la ignorancia y la resiliencia humana se entrelazan de maneras inesperadas. La peste negra, que comenzó en 1347 y se extendió hasta 1351, mató a aproximadamente un tercio de la población europea. ¿Sabías que, a pesar de su nombre, la enfermedad no era simplemente una sola peste, sino más bien una serie de pandemias que abarcaron distintas olas y brotes a lo largo de varios años? Esto te lleva a preguntarte, ¿cuántas dimensiones tiene realmente la historia de la peste? Uno de los aspectos más intrigantes de la peste negra es el hecho de que no solo fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que es conocida por transmitir la peste bubónica a través de pulgas que se alimentan de ratas. ¿Te imaginas la desesperación de una población que, impotente, veía cómo se esfumaban los seres queridos en cuestión de días? La enfermedad generó un contexto de miedo y desconfianza en toda Europa, llevándola a tomar decisiones impactantes, desde la persecución de judíos hasta el colapso de la religión organizada. Podrías preguntarte, ¿qué otras fuerzas estaban en juego en esta tragedia que reconfiguró sociedades enteras? La respuesta a esa pregunta no es solo triste, sino también sorprendente. Verás, durante el apogeo de la peste, muchos creían que era un castigo divino. Los flagelantes, que se infligían sufrimientos a sí mismos en un intento de apaciguar la ira de Dios, proliferaron. Aquí comienza un ciclo de culpa y locura que se despliega en las calles de las ciudades moribundas. Y aunque ahora la ciencia puede ofrecer explicaciones sobre la enfermedad misma, en aquel entonces, las personas buscaban respuestas en la superstición y la religión. Esto nos lleva a una pregunta impactante: si la ciencia no hubiera avanzado como lo ha hecho, ¿habríamos caído nuevamente en la misma trampa de la superstición en tiempos de crisis sanitaria? Pero esta tragedia no solo reveló debilidades, sino también fortalezas sorprendentes. Comunidades enteras se unieron para ayudar a los infectados, aunque ello conllevaba un gran riesgo personal. ¿Puedes imaginar lo que se sentía al colocar la vida de otro por encima de la tuya? Este espíritu de sacrificio fue una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Un hecho que podría dejarte pensando es que no solo se vieron impactos negativos, la peste negra también impulsó cambios radicales que finalmente llevaron a la modernidad. Las condiciones laborales mejoraron para los sobrevivientes, que eran escasos. En este contexto, muchos trabajadores se dieron cuenta de su poder, llevando a la pérdida de influencia de la nobleza y mejorando los derechos de los campesinos. Así, la peste no fue solo un trágico evento, sino un catalizador de cambio social. Pero, ¿cómo fue que este cambio se estructuró a partir del caos? La transformación de la economía feudal a una más centrada en el comercio y el trabajo libre fue un punto de inflexión. Las ciudades comenzaron a crecer, y con ellas, una nueva clase emergente. Esto conecta directamente con la pregunta que todos nos hacemos: ¿habría habido un renacimiento sin la peste negra? Esta plaga, a pesar del dolor que causó, agilizó el desarrollo cultural y económico en formas que aún no se pueden desestimar. Sin embargo, no todo fue positivo. La incertidumbre generada por la enfermedad sembró semillas de desconfianza y xenofobia que se manifestaron de maneras extremadamente dañinas. Los judíos, por ejemplo, fueron culpados de la propagación de la peste. En varias ciudades, se organizaron pogromos, lo que provocó masacres que dejaron heridas que tardarían siglos en sanar. La idea de chivos expiatorios se repitió a lo largo de la historia en situaciones similares, mostrando un patrón preocupante de cómo la humanidad se enfrenta a la crisis. Esto nos lleva a otra pregunta que podría cambiar tu perspectiva: ¿qué lecciones podemos aprender para el presente y el futuro? La historia nos ofrece patrones, pero dependen de nosotros reconocerlos. En tiempos de crisis, a menudo, las reacciones humanas pueden caer en el camino del miedo y la división en lugar de la unidad y la empatía. La peste negra, al ser un fenómeno global, puede servir como un espejo de nuestras propias mejillas sociales frente a desafíos contemporáneos. Además,
no podemos ignorar el impacto a largo plazo que la peste negra tuvo en la cultura. Con una población diezmada y un descontento generalizado, hubo una creciente apreciación por el arte, la literatura y, sobre todo, por un nuevo sentido de la vida. La forma en que la humanidad encontró consuelo en el arte durante y después de la peste es un recordatorio poderoso de la resiliencia humana. Este impulso creativo puede verse hoy mismo en la manera en que las sociedades afrontan acontecimientos críticos. Imagínate, por un momento, a los artistas y escritores de la época, inmortalizando la gran tragedia a través de su obra. ¿Cómo crees que se sentirían al ver su dolor transformado en belleza? La obra de grandes figuras como Giovanni Boccaccio, quien documentó las angustias de su tiempo en El Decamerón, refleja no solo la desesperación, sino también la esperanza y la lucha por la vida. Y si hablamos de obras literarias, no podemos dejar de lado cómo este evento vivió en memorias colectivas por generaciones. La peste negra ha alimentado mitos, leyendas y hasta películas. ¿Te has preguntado cuántas narrativas de miedo se han formado a partir de estas tragedias, y cómo han influido en la cultura pop moderna? Historia y espectáculo están entrelazados, y la peste ha dado vida a muchas representaciones artísticas, desde pinturas hasta películas. A medida que exploramos la peste negra, también debemos mirar hacia el futuro. ¿Cómo se resistirán las sociedades a las próximas crisis? La historia nos recuerda que, aunque el sufrimiento es ineludible, también hay lugar para la creación y la innovación. Muchos de los avances médicos y científicos que seguimos disfrutando hoy se originaron en la necesidad urgente de combatir plagas y enfermedades. Y así, en un sentido amplio, la peste negra es un recordatorio tanto de lo que hemos perdido como de lo que hemos aprendido. Cada paso en falso en la historia es una invitación a reflexionar sobre cómo podemos actuar mejor en nuestra propia vida y comunidad. Si bien la historia está llena de desafíos, también revela una resiliencia sorprendente por parte de la humanidad. Hay un profundo sentido de esperanza que se puede extraer de este capítulo oscuro. Mientras te sumerges en esta historia, puedes empezar a unir la apariencia de desesperación con la de la esperanza. Pero, ¿puede la humanidad aprender de su pasado si no está dispuesta a mirarlo con honestidad? Esa es quizás la pregunta más crucial de todas. La peste negra, una tragedia humana sin igual, también se convierte en un espejo en el que mirar nuestras luchas actuales y futuras. Asimismo, podemos concluir que, aunque la peste trajo consigo un sufrimiento inimaginable, también fue un punto crucial en la evolución social, cultural e incluso científica. La verdad detrás de la peste negra es, en muchos aspectos, un testimonio de la tenacidad de la humanidad frente al caos. Cada historia de vida interrumpida, cada acto de bondad, cada transformación social nos recuerda que hay luz incluso en los momentos más oscuros. La peste negra nos enseña que, aunque la historia a menudo se repite, la humanidad siempre tiene la capacidad de reinventarse y hallar pasajes de esperanza y redención. Así, su memoria nos invita a seguir adelante, a aprender, a sanar, y a construir un futuro más sabio. Hoy, más que nunca, al mirar atrás, encontramos no solo tristeza, sino también la promesa de resiliencia y transformación. Lo que viene después de la oscuridad siempre puede ser, y debe ser, un nuevo amanecer.